Buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen en esta tarde de miércoles. Para nosotros es un verdadero honor contar con la presencia de la doctora Virginia Ávila García para esta presentación editorial de las mujeres creyentes y el Opus Dei, identidades en el trabajo mediante la fe. Le damos la bienvenida a la doctora, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, ya nos contará la propia doctora y la doctora Hortensia también, nuestra invitada del día de hoy, de qué va el libro. Pero me parece muy interesante que se visibilice el trabajo de las mujeres dentro de las instituciones religiosas. Así que, pues, muchas felicidades por esta investigación, doctora. Ojalá que este libro se presente en muchos recintos y que vaya haciendo eco y que vaya provocando otras investigaciones tan importantes como estas. Mi nombre es Gabriela Cantú, yo soy directora general adjunta de este instituto y a nombre de la Secretaría de Cultura les doy la más cordial bienvenida. Antes de comenzar, voy a leer una breve semblanza de nuestra autora y también de la presentadora que nos acompaña en esta tarde. Virginia Ávila García, doctora en Historia y Etnohistoria, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha realizado estancias de investigación en Universidad de California, Campus Santa Cruz, Estados Unidos, en el 2009, y en la Universidad de Salamanca, en el 2007. Dirige el grupo de investigación Seminario Permanente de Representaciones e Identidades de Género en el Tiempo, desde el 2007 hasta la fecha. Entre sus publicaciones destacan Montefalco, donde confluye la diversidad de mujeres, Distintas miradas del género y educación en México, publicado por la Universidad de Colima, Los escenarios de las mujeres de la Revolución al presente, en The Latino-Americanist por the University of North Carolina en 2010, así como Feminismo académico y militante en la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. Por su parte, muy bien. Ya llegó nuestro presentador, si gusta acompañarnos, por favor, doctor Helio. Seguimos con una breve semblanza de Hortensia Moreno. Es profesora universitaria desde 1975, investigadora nacional nivel 2, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales por la misma universidad. Ha dirigido las tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. En 1990 fundó, junto con Marta Lamas, la revista Debate Feminista, de la que es directora desde 2016. Trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado novelas, cuentos, libros para niños, reportajes, ensayos e investigación. Sus líneas de investigación son género, sexualidad, literatura, cuerpo, identidad, deporte y educación superior. Damos también la bienvenida y leemos la semblanza del doctor Helio Masferrer Can, doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estudió la licenciatura en Historia con especialización en Antropología en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT.
Hizo un diplomado de estudios antropológicos, especializándose en antropología de las religiones en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha ejercido la docencia en Argentina, Perú y México. Desde 1980 es profesor investigador titular C de tiempo completo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y desde 2015 investigador emérito del INA. Es presidente del Secretariado Permanente de la Asociación Latinoamericana para Estudios de las Religiones y, además, se especializa en la antropología en sociedades complejas, puntualmente en la relación entre religión y política, sistemas religiosos contemporáneos y los totonacos de la Sierra Norte de Puebla, en México. Bienvenidos los tres, un aplauso para ellos. Doctora Moreno, si gusta tomar la palabra. ¿Empiezo yo? ¿Cómo ve? A ver, nada más aquí. Eso, ya, lo logramos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a presentar este libro. Leí el libro en el último mes, en los ratitos que me deja la increíble cantidad de trabajo que tenemos ahora las personas que nos dedicamos a la academia. Yo pensaba que dedicarse a la academia era más descansado, pero no es muy colgado. Pero bueno, entonces, mientras lo iba leyendo, ya tenía yo el compromiso de presentarlo y me preguntaba, es decir, me decía a mí misma, quizá yo no soy la persona más adecuada para presentar este libro por varias razones. La principal es que soy recalcitrantemente atea desde la infancia temprana y todo el asunto de la religión siempre, pues me parece complicado. Desde luego, el libro no está planteado desde un punto de vista religioso, sino desde una postura muy crítica y ciertamente pues da una enorme cantidad de información súper valiosa para entender este fenómeno de la obra de Dios, el Opus Dei, que yo creo que debería ser la Opus Dei, pero no lo sé, o sea, es un femenino, pero bueno, en todo caso, como lo conocemos en México, es como el Opus Dei. Y bueno, ciertamente en mi historia personal he oído hablar muy mal del Opus Dei, sobre todo a personas católicas, a creyentes devotos, fervorosos. Entonces es muy inquietante como institución y ciertamente en el momento en que empecé a leer la historia que está reseñada en este libro, en uno de los capítulos, que es el capítulo contextual, pues me di cuenta de que a pesar de la ajenidad que siento respecto de las instituciones religiosas en general, de alguna manera me toca el tema del Opus Dei y me toca fundamentalmente porque soy descendiente de trasterrados. Mi abuelo fue un rojo que proclamó la República en Barcelona en 1930, ¿no? Y ciertamente pues tuvo que salir pitando en el 39 junto con mi abuela y con mi padre a primero 3 años de exilio en Francia y luego después llegaron a América y aquí ya hicieron su vida y gracias a eso yo existo, pero bueno, yo no sabía las conexiones que tiene el Opus Dei con esta historia mía personal y ahora me doy cuenta de que en efecto pues la aparición del Opus Dei tiene mucho que ver con la República, es decir, tiene que ver precisamente como una reacción de uno de los sectores más conservadores de la vida social en España, que en el momento de la República se organiza para
pues, para producir esta, yo diría, entre pequeña y complejísima institución, según los datos del propio libro, en el momento actual, no sé qué tan actual, ¿no? Porque la investigación se refiere mucho más a el último decenio del siglo pasado, pero bueno, ella calcula que hay 45, o hay cálculos, ¿no?, de que hay 45,000 integrantes en todo el mundo del Opus Dei, lo cual es, pues es mucho, pero es bien poquito para un mundo de 7.500 millones de habitantes, pero bueno. Lo interesante es que, en efecto, el Opus Dei tiene una influencia en la vida de los seres humanos y hay como muchos rumores y muchas pues especulaciones, yo diría, respecto de qué es lo que verdaderamente puede hacer, cuál es su alcance, qué es lo que verdaderamente puede lograr. Ciertamente, el Opus Dei no es una orden religiosa propiamente dicha, sino que es como una cosa agregada a la Iglesia Católica, que la Iglesia acepta sin sancionar, digamos, legalmente, como podría sancionar a una orden religiosa propiamente dicha. Pensemos en los jesuitas, pensemos en una orden monástica. Entonces están como a medio camino entre ser laicos, que es una idea que, según Virginia Ávila García, se reivindica de manera muy fuerte, y tener una serie de organizaciones, tecnologías de la subjetividad, formas de vida prácticas sociales que los emparentan mucho con las órdenes religiosas. Entonces, bueno, el interés del libro está en que se trata de información que desde luego no es completa, es decir, hay muchas preguntas que me salieron ahora del Opus Dei y que seguramente se van a quedar incontestadas, excepto si conozco yo a alguien que me las platique, porque yo ya no me voy a echar otro libro sobre el Opus Dei, no tengo tiempo. O sea que eso es también para que Virginia sepa que cuánto verdaderamente la estimo para haber, digamos, dedicado tanto tiempo a esta empresa, ¿no? Pero entonces no nos explica por completo todos los intríngulis que hay en el Opus Dei. Cuando yo converso con mis compañeras de trabajo, estoy leyendo este libro sobre el Opus Dei, y entonces me preguntan, y entonces ellos fueron los que fundaron el PAN, y yo me quedo así como, eso no viene en el libro no se trata de eso, es decir, hay cosas que el libro no trata, pero hay otras que sí trata y las trata muy bien, es decir, de lo que se trata el libro es de testimonios de primera mano, una impresionante cantidad de información que proviene del contacto que Virginia logró establecer con muchas mujeres que o bien pertenecen o bien pertenecieron a esta organización y que dan su testimonio en entrevistas de estas que en la antropología llamamos entrevistas a profundidad y esas cosas. Por un lado estaría esa, que sería yo creo que la fuente de información más valiosa, la más relevante desde el punto de vista académico, porque realmente está recuperando una información que no tendríamos de otra manera, pero está complementada por una enorme cantidad de información que está disponible en libros, en páginas web, en artículos de periódico y en un montón de fuentes alternas que nos permiten ver que en efecto existe una estructura organizativa dentro de la institución del Opus Dei que yo diría produce subjetividades, produce unas formas específicas de subjetividad sobre las que yo tengo pues una enorme curiosidad, ¿no? O sea, realmente siempre quedan preguntas como ¿por qué la gente hace eso, no? O sea, ¿por qué alguien en el siglo XX, a finales del siglo XX, puede hacer renuncias totales de sus raíces familiares, de sus posibilidades de formar lazos amorosos, románticos con alguien del otro sexo o con alguien de su mismo sexo,
¿Por qué alguien renuncia a la sexualidad? ¿Por qué alguien renuncia a la vida de familia? No solamente a la familia atrás de mí, sino a la familia que podía yo formar. ¿Por qué alguien renuncia inclusive a sus bienes materiales para entrar en esta institución? Además, en una condición que a mí me parece súper curiosa también, es interesantísimo. Es decir, según la reseña histórica, las mujeres ingresan al Opus Dei en su primera versión, que es la española, que empieza a tener el auge que le va a dar el triunfo de Franco en España y la expulsión de la República, la destrucción de la República, y entonces el Opus Dei, de ahí, digamos que en alianza muy directa, obviamente con la Iglesia Católica, pero bueno, también con este nuevo Estado español, al que no voy a calificar, no es necesario. En esa primera versión, la idea del fundador, que es un tal Escrivá y Balaguer, ya me lo tuve que aprender porque lo citas 2000 veces, la institución era varonil y tenía una función muy específica, digamos, esta función se va a conservar y es la función de producir la santidad de sus integrantes, de eso se trata. ¿Para qué sirve el Opus Dei? Para que quien se integre, quien se vuelva numerario del Opus Dei, lleve una vida que le garantice el ingreso a la santidad. Ahorita vamos a platicar un poquito más de la santidad, ahí me gustaría mucho conversarlo con Virginia y con Helio, me imagino, pero bueno, en todo caso, lo interesante es que esta institución varonil de pronto se da cuenta de que necesita mujeres. ¿Y saben para qué necesita mujeres la institución varonil? Para que hagan el trabajo doméstico. Básicamente esta es la definición de la posibilidad de ingreso de las mujeres en la institución del Opus Dei. Lo interesante del libro es esta mirada, vamos a decirle, con perspectiva de género, ¿no? O sea, la perspectiva de género lo que recupera es, digamos, esta injusticia epistemológica en donde se cifra es en la concepción de las mujeres no como suficientemente dignas de esta empresa religiosa católica, entre comillas, muy sui generis, porque realmente la definición original considera el tema de la santidad en relación con el hecho de ser hombre, pero al mismo tiempo ve que hay obstáculos en la vida cotidiana, obstáculos en la forma de vivir que impedirían esta empresa de convertirse en santos, porque pues la gente, estos santos varones se distraerían en si hay o no hay, no sé, pan que comer, que vamos a desayunar mañana. Además de una serie de vinculaciones que yo creo que Virginia Ávila logra hilvanar muy bien en el hecho de que se trata de una institución que procede de clases privilegiadas, que procede de una élite económica que no solamente tiene medios económicos, sino que además tiene una forma de vida en la que, a pesar de que están presentes, pues sí, estas declaraciones que no son votos, porque ellos no son orden religiosa y niegan que hayan tomado votos, pero ciertamente hay la promesa de castidad, ciertamente la promesa de pobreza y la de obediencia. Y en la promesa de pobreza, existiría como, pues sí, la voluntad de renunciar a los bienes, pero no la voluntad de renunciar al bienestar material que está implicado en el hecho de tener a una persona dedicada a la administración del hogar. Y luego pasa una cosa muy interesante también relacionado con el tema de la clase social. Cuando el Opus Dei pasa a México, ya viene configurado como una institución
formada por hombres y por mujeres. Los lugares de los hombres y los lugares de las mujeres están claramente establecidos. El libro no describe las funciones de los hombres, las podemos inferir, pero sí describe las de las mujeres. Y las funciones de las mujeres son estas, las de la administración de las casas y la garantía de que se realice el trabajo doméstico. Hay un énfasis a lo largo de todo el libro en el posicionamiento de clase como algo que está presente en los cuerpos de los seres humanos, en la forma de vestir, en la buena alimentación, en el tipo de instalaciones que están siendo ocupadas, y en el hecho muy interesante de que en el momento en que la institución es exportada a América, inmediatamente entra en contacto con las clases pudientes de los americanos. En particular en México hay anécdotas súper interesantes que tienen que ver con, por ejemplo, con que llegamos con tal familia y tal familia nos cede una ex hacienda, ¿no? Entonces tienen haciendas muy bonitas para sus retiros y quién sabe qué. En fin, en todo caso, yo creo que el tema del voto de pobreza es importante en la medida en que se establece como una norma que no es una norma monástica, pero que está relacionado con el hecho de que aparentemente, por lo menos las mujeres que ingresan al Opus Dei, renuncian a sus bienes en favor del Opus Dei. Y si se salen del Opus Dei, ¿qué creen? ¿Que se los regresen? No, no se los devuelven, se los queda la obra para volver santos a sus santos varones en particular. Pero bueno, en todo caso, resulta súper interesante la división sexual del trabajo. Aquí es donde yo me clavé porque ese es mi tema, ahí es donde yo creo que por eso pensó un poco Virginia en mí para presentar el libro, porque se supone que yo tengo como línea de investigación el tema de género, y acá el tema de la división sexual del trabajo es súper interesante porque en efecto la forma de funcionamiento de la vida cotidiana de esta institución, de lo que depende por un lado es de que haya recursos económicos, materiales como casas, como haciendas, como dinero para que vengan los curas que se forman en una orden muy particular que sería la de la Santa Cruz. Los sacerdotes de la Santa Cruz son del Opus Dei y solamente sirven a la gente que pertenece al Opus Dei. Ahí siempre me quedan preguntas como, bueno, ¿y como cuántos sacerdotes se ordenan en la Santa Cruz y como cuántos hay disponibles y todos son españoles o hay también peruanos? En fin, pero eso no está en el libro porque de eso no se trata el libro. O sea, son las preguntas que salen, que es, desde luego, siempre que un libro es suficientemente bueno, lo que nos deja es con más preguntas que respuestas. Yo creo que eso es una virtud del libro. En todo caso, las mujeres entran, resuelven el problema doméstico, pero además en México lo resuelven de una manera muy interesante también, que es que en lugar de ser las señoritas de buenas familias que empiezan a ingresar en el Opus Dei, quienes van a hacer esto de lavar ropa y hacerles de comer y ver que esté limpio todo y trapear y esas cosas, lo que hacen ellas rápidamente, muy listas, es contratar a mujeres pobres de zonas rurales y traérselas a vivir con ellas en calidad de numerarias, pero de numerarias auxiliares. Yo aquí me quedaría con una de las escenas más sorprendentes del libro, que es una descripción de la apariencia, de la presentación de las personas en el mundo público. Es una reflexión que hace Virginia en relación con un dato también súper curioso, que es que las mujeres del Opus Dei tienen entre sus intereses importantes, además de servir y obedecer y ser pobres y todas esas cosas, y bueno, y resolverles los problemas a los señoritos de la casa de junto, tienen
el interés por la moda, lo cual es muy interesante, ¿no? O sea, ¿por qué les interesa la moda a las mujeres del Opus Dei? Porque existe pues la prescripción importante respecto de que la apariencia de las mujeres y de los hombres, obviamente, pero de eso no habla el libro, habla de la apariencia de las mujeres, que sea como suficientemente digna para que no haya ninguna duda respecto de cuál es la clase social a la que ellas pertenecen. Esto es una cosa que yo agrego, o sea, mi interpretación con lo que tiene que ver es con cómo la indumentaria verdaderamente refleja no solamente, por ejemplo, el tema de la castidad, que sería el otro tema súper inquietante de las mujeres del Opus Dei. La ropa indica que perteneces a una clase social. Y en el caso de las numerarias auxiliares, la asignación de ser o no ser numeraria tiene que ver con un proceso de aceptación y de casi como toma de votos, que no son toma de votos porque no son monjas, en fin, pero bueno. Lo interesante es que las numerarias verdaderas, digamos, esas se visten a la moda de la burguesía de su momento, con siguiendo las normas del pudor de este pensamiento, vamos a decir, pues conservador, de que la falda debe ir por debajo de la rodilla, que no hay que usar pantalones, que no hay que usar escotes, en fin, pero siempre pensando en una idea que es muy interesante, que sería la idea del buen gusto, ¿no? O sea, se tienen que vestir muy bien en comparación con las numerarias auxiliares. Las numerarias auxiliares, que son la servidumbre, que son las empleadas domésticas que están, yo no sé en qué nivel contratadas, porque a ese detalle no llegamos, pero bueno, me lo puedo imaginar, en algún momento hay algún comentario que tiene que ver con que ellas entran a la obra también con la promesa de que sus vidas van a tener el sentido de la santidad, y me imagino que pues con esa promesa pues pasan por el mismo asunto de las numerarias otras, es decir, a las numerarias no se les paga un salario por hacer la administración de las casas de los hombres y de sus propias casas. Entonces me imagino que a estas mujeres, las numerarias auxiliares, que son mujeres que vienen de comunidades pobres, las primeras que llegan, ahí viene la historia de 4 mujeres que son las primeras que entran, que vienen de rancherías, ¿no?, del ámbito rural, por ahí de los años 60, 70, por allí. Y entonces estas mujeres, me imagino que no reciben salario y ciertamente no se visten como las otras numerarias, sino que tienen una indumentaria especial, una indumentaria que indique y que marque que ellas son auxiliares. Yo no sé cómo van a formarse a la hora que lleguen al cielo, que ahí estaría otro de los temas súper interesantes, pero eso me tienes que interrumpir cuando quieras que ya pare de hablar, porque yo puedo seguir hablando durante 3 días sin parar, entonces sí van a tener que decirme 5 minutos, medio minuto, apaga el micrófono, quítenselo, en fin. Entonces, el siguiente tema que me parece súper relevante de pensar es el tema de la castidad. ¿En qué consiste esta promesa de castidad? Bueno, fíjense que es súper paradójica la situación del Opus Dei en términos de nuestra concepción del significado de la vida religiosa en Latinoamérica, me imagino en general, pero en México en particular. En México nosotros tenemos como referente la Iglesia Católica, como referente de conservadurismo apoyado en la idea de la familia, en la idea de que hombres y mujeres se ayuntan para la multiplicación del ser humano en la tierra, y una idea muy fuerte en vinculación con que la función de las mujeres es la función de la maternidad,
Entonces siempre resulta muy inquietante esta decisión de las mujeres, ya no digo yo de renunciar a la vida sexual, de renunciar a la maternidad. Renunciar a la maternidad, y junto con la renuncia a la maternidad está la renuncia a todas las vinculaciones afectivas que tengan significación profunda. Esto es muy, yo creo que apabullante, es decir, en la descripción de Virginia Ávila respecto de cuáles son las formas de relacionamiento entre personas permitidas en el Opus Dei, de lo que nos damos cuenta es de que hay, por un lado, un temor de que se formen vínculos erótico-afectivos, es decir, parecería como que está siempre el fantasma del lesbianismo detrás de la formación de casas de mujeres, pero por el otro lado hay inclusive una prohibición de establecer lazos de amistad. No quieren que la gente se apegue. Aquí está la idea del apego, que yo me pregunto, ¿por qué le estorba al Opus Dei el apego? ¿Por qué las mujeres no se pueden volver súper amigas, confidentes, estar cerca, quererse, ¿no? El tema más, desde luego, no el más obsceno de todos, el más pues sí, todavía también sorprendente porque estamos hablando de finales del siglo XX, es que junto con todas estas prácticas de control, fundamentalmente las prácticas de vida cotidiana descritas en el libro, de las casas de mujeres del Opus Dei, lo que nos hace ver es un sistema, realmente un dispositivo de control donde lo que se pretende poner en bajo total orden es toda la subjetividad de las personas. Y entonces, bueno, se evitan los apegos y además la gente tiene que estar en constante escrutinio de los demás. Entonces yo, en lugar de ser amiga de la persona con la que vivo en esta casa, esta persona lo que hace es estarme vigilando constantemente. Ya hay ejercicios de crítica, yo diría de criticonería, ¿no? O sea, de que la persona que me vio tener una reacción inadecuada me va a interpelar en ese sentido ante mis superiores. Aquí la idea de jerarquía es súper importante para la estructuración institucional, y además tengo que confesarme con mi superior inmediata, tengo que confesarme con el confesor y tengo que estar todo el tiempo dando cuenta de todo, de mis actos, de mis pensamientos, de mis omisiones, de mis palabras, de todo. Entonces, bueno, el control sobre la sexualidad yo creo que tiene como corolario importante el hecho de prácticas, yo les diría francamente feudales, ¿no? Como la idea esta de que la mortificación de la carne tiene que estar presente en la vida cotidiana de las mujeres. Entonces, bueno, por un lado, las mujeres del Opus Dei, según las retrata aquí mi amiga Virginia Ávila, todo el tiempo están rezando o están trabajando o están haciendo algo. No hay que pensar pensamientos impuros, entonces hay que tener siempre algo como rezar un rosario, pero además hay que mortificar la carne. Créanme que yo había oído las ideas de mortificación y la idea, pues yo creo que quizá cristiana antigua, antiquísima, ¿no? Arcaica, la idea arcaica cristiana de que la carne es el enemigo principal del alma y que a la carne hay que castigarla. Y el castigo de la carne es bien interesante porque resulta que las numerarias del Opus Dei, de las que habla Virginia Ávila en este libro, todavía practican, por ejemplo, la autoflagelación. A mí, la curiosidad es ver con qué, ¿no? O sea, ¿cómo será? Te dan tu kit cuando llegas en una cajita y ahí está un latiguito con sus, ¿no? Y además usan cilicios.
O sea, no sé si ustedes sepan lo que es un cilicio, pero bueno, los cilicios son unas telas que tienen unos cosas de metal que se clavan en la piel y entonces se amarran el cilicio en el muslo junto a la ingle durante 2 horas al día, dice allí en el libro. Eso está pasando por lo menos en 1999 y esto yo me imagino que pues digo, para el perfil de la institución pues no veo que estén pensando en ya tendríamos que deshacernos de las prácticas feudales, ¿no? Vamos a modernizarnos. No sé si se va a modernizar el Opus Dei. Ciertamente en este trabajo no se ve que haya ningún aliento de modernización. Entonces, bueno, desde luego, renuncia a la sexualidad, mortificación de la carne, obediencia absoluta, incapacidad para establecer lazos afectivos y, bueno, mi pregunta también es, ¿qué comen? O sea, siquiera les dan algo de comer sabroso, hay tamalitos en la mañana, digo, ya se trajeron a la muchacha oaxaqueña, les hará tortillitas de esas de mano, algo rico, toman chocolate, le pondrán un poquito de anís, vino de consagrar, algo agradable, algo que vuelva la vida en este valle de lágrimas menos penosa. No lo sé, desde luego sí hay una indicación de que el modelo ideal del cuerpo de una mujer del Opus Dei es delgado, porque la gula es un pecado. Bueno, ok, entonces ni siquiera gula, y entonces ¿qué me queda? Bueno, la promesa de la santidad. Y como soy atea, siempre me quedo pensando, híjole, ¿qué tal que se mueren y no hay cielo ni nada? Ellas se la pasaron toda esta vida viviendo horrible. Pero luego todavía tengo otra reflexión que es peor todavía, porque a pesar de que soy atea, pues como soy mexicana y como a pesar de que mi abuelo era rojo, pues sí, pero mi abuelo se casó con una muchacha que era creyente. Mi abuela dejó de ir a la iglesia cuando ya llegaron a México y lo que ella contaba, fíjense qué interesante, es que se había despegado de la iglesia, no de la religión católica, pero sí de la iglesia, porque había visto cómo desde los conventos le disparaban a su gente, ¿no? A los republicanos. Pero bueno, entonces, la abuela sí era creyente, la abuela tenía imágenes religiosas y ciertamente mi familia mexicana, la familia de mi mamá, pues éramos católicos normal, como somos en México, ¿no? O sea, el catolicismo funciona porque hay que bautizar a los niños y hay que hacer bodas y esas cosas. Y pues sí, yo fui al catecismo, hice mi primera comunión y entonces tengo ahí mi culturita católica interesante. De hecho, en algún momento de mi vida yo dije, ay, pues sí me encantaría creer en Dios, pero no pude, no sé por qué, mi cerebro no tiene ese wire, pero bueno, en todo caso, yo me pregunto desde esta incipiente, rudimentaria cultura católica, ¿qué no será completamente abusivo esto, o sea, egoísta y por lo tanto completamente lejano del ideal del catolicismo y del ideal de la cristiandad? Producir una institución que para lo que sirve es para que sus integrantes se vuelvan santos. La santidad tiene 2 dimensiones, ¿verdad? La dimensión terrenal y la dimensión divina. Desde luego, como no tenemos contacto con la dimensión divina, pues lo que sabemos es que el asunto de la santidad es un asunto como de fama mundana, es decir, de lo que se trata es de que las instituciones envían sus solicitudes al Vaticano y el Vaticano hace, me imagino que alguna investigación o se la mandamos hecha y entonces ya manda, ahora sí ya esta persona es beata y ahora ya la vamos a declarar santa y ahora ya va a aparecer en el santoral y ahora ya es legal que le pongas a tu hijo San Fulanito de tal, digo ya Fulanito porque ya está San Fulanito, etcétera. En fin, todo eso es como un trámite burocrático, pero es terreno. En cuanto a la santidad, en el otro lado, ¿cómo será? O sea, ¿le llegarán las cartas a Dios o a la corte celestial y hacen una votación en una asamblea y dicen, sí, este sí es santo y este no? Y yo digo, cuando llegaran las solicitudes del Opus Dei a la asamblea de la corte celestial y vieran que esta persona, ¿qué hizo en la vida? Pues esta persona se metió al Opus Dei y se dedicó a
producir su propia santidad. O sea, ¿no es eso abominablemente egoísta? ¿No es eso algo que verdaderamente atenta contra el segundo mandamiento, que es amarás primero a Dios, pero luego después al prójimo como a ti mismo? Yo creo que en el Opus Dei hay demasiadas señales de que lo que esté ausente de manera permanente, por lo menos en esta intensa y muy documentada descripción que hace Virginia Ávila en este libro, es la ausencia del amor, la destrucción de las posibilidades del amor, la total concentración en el proyecto de vida que es que yo me voy a volver santo, como si la santidad fuese un fin en sí mismo y como si las vidas de santos que a mí me tocó leer en la infancia cuando estuve en ese contacto con la Iglesia Católica no me hubieran enseñado, por ejemplo, que lo último en lo que está pensando el santo es en llegar a ser santo. O sea, la santidad es un reconocimiento a posteriori, no puede ser un proyecto de vida, es contradictorio con el ideal de la cristiandad, al menos como humildemente la entiendo yo en lo personal. Bueno. Doctora Moreno, bueno, le agradezco mucho. Es que ya nos extendimos un poquito de tiempo, aunque su exposición estuvo muy interesante. Le agradecemos mucho. No, al contrario. Y bueno, le pasamos el micrófono al doctor Mansferrer para que nos dé sus impresiones acerca de esta publicación. Antes que nada, quiero felicitar a Virginia porque a mí me tocó leer, fui sinodal en la tesis de doctorado, Bellas y Santas, hace un par de años. Y este libro, que evidentemente toma como base la tesis, es un trabajo mucho más elaborado, más maduro, más trabajado, que es de muy interesante lectura. También la otra cuestión es que es un libro realmente pionero en las investigaciones sobre las distintas estructuras organizativas de la Iglesia Católica y particularmente el Opus Dei. Entonces, antes que nada, por supuesto, quiero agradecer la invitación a presentar el libro y también ofrecerles a ustedes una disculpa por llegar unos minutos más tarde. El trabajo de Virginia es un trabajo etnohistórico contemporáneo. O sea, ella consiguió entrevistar a un conjunto de personas que participan de la creación, la fundación del Opus Dei, etc. Tiene también un trabajo de archivo muy serio, muy consistente, pero realmente conseguir que el Opus le abriera la puerta es un éxito. Un éxito, pero después no le gustó a los del Opus algunos de los planteos de Virginia, y cuando nosotros quisimos hacer otra investigación nos dijeron que ni por casualidad. Bien, entonces mi tesista acaba de presentar su tesis, pero tuvo que hacerlo con información secundaria y no entrevistando a los del Opus porque se cerraron. Entonces, esto es una cuestión que me parece importante tener en cuenta. Ahora, no podemos decir lo de las numerarias auxiliares es como esta descripción y análisis que hace Virginia, tanto en la tesis como en este libro, es lo que más molestó a la gente del Opus Dei, porque ellos consideran que tienen
una actitud de camaradería, etcétera, 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 con las numerarias auxiliares, y me lo dijeron así explícitamente. También me dijeron que después de lo de Virginia no iban a dejar entrar ningún académico más a investigarlo. Entonces, podemos decir que es un trabajo pionero y demasiado bueno, ¿no? O sea, porque lamentablemente los grupos que fueron estudiados se irritaron. Esto me parece importante tomar en cuenta. Hay otra cuestión que yo agregaría a quizá lo que plantea acá la compañera, y es, creo que debemos, uno de los problemas más complejos que tiene el mundo académico es el desconocimiento de las organizaciones religiosas, no solo católicas, sino también del mundo evangélico, pentecostés, etcétera. O sea, entonces, en definitiva, el desafío que tenemos nosotros como antropólogos de las religiones es tratar de entender, comprender, por qué hoy en día hay millones de personas que toman opciones que probablemente no coincidan con lo que nosotros pensamos, pero que van a esas opciones, y son millones de ciudadanos mexicanos, y entonces el desafío que tenemos como antropólogos es no pensar que se tienen que parecer a nosotros, sino que entender cómo son, cómo se estructuran, etcétera, ¿no? Más aún cuando el pasado presidente de este país se formó en una universidad del Opus Dei, ¿no es cierto?, en la Universidad Panamericana, en la carrera de Derecho. La portavoz del arzobispo primado de México, Marilú Esponda, es numeraria del Opus. Entonces, digo, para citar dos referentes significativos, entonces, sí, el Papa Francisco acaba de designar a cargo de las finanzas del Vaticano, después de todo este problema con el cardenal Pell, que lo tuvieron que dar, bueno, terminó encarcelado por abusos sexuales en Australia, ¿no es cierto? Quien maneja, quien quedó a cargo de las finanzas del Vaticano, o sea, que controla el IOR, etcétera, etcétera, es una persona que quiero imaginarme que es del Opus Dei, es profesora en la Universidad de la Santa Croce en Roma, aparte de ser el número, o sea, de tener toda una carrera en el Vaticano. Entonces camina como pato y evidentemente es del Opus. Y además, aquí en México, dentro de la UNAM, ¿no es cierto?, tienen posiciones muy importantes en la Facultad de Ingeniería, en Contabilidad, en la Facultad de Filosofía y Letras. El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, José Luis Soberanes, y que luego fue el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es supernumerario del Opus, etcétera. Entonces, creo que el desafío que tenemos como científicos sociales, preocupados por entender la realidad en la que estamos, es tratar de entender por qué personas que son claves participan de esta propuesta. Y también me parece, cito algunos casos más o menos como para... entonces, debemos entender que quizá el desafío más complejo que tenemos es, podemos ser diferentes, pero hay otros que son diferentes a nosotros
Y el desafío, que yo me planteo como antropólogo, es cómo entender por qué los que son diferentes a mí están en la construcción de esa diferencia, ¿no? Porque si no estamos en un juego de espejo en que me veo a mí mismo, ¿no? Entonces, el libro de alguna manera yo recuerdo, yo he tenido como estrategia mantener en la medida de lo posible sistemáticamente entrevistas con cuadros del Opus Dei. Ahora me tiene congelado, pero nosotros aprendimos a dialogar. Esta es nuestra preocupación. Siempre, entonces, con los legionarios es muy difícil dialogar porque después, como yo firmé varias, o fui responsable de varias denuncias contra Marcial Maciel, entonces me hicieron tache, ¿no? Y en cambio la gente del Opus es, podríamos decir, más dialogante. Y toman sus decisiones, no sé por qué me congelaron, pero me lo imagino. Entonces, debemos entender que es una propuesta que tiene en este momento alrededor de 85.000 miembros en el mundo, pero que controlan espacios claves a nivel de la política nacional, a nivel de muchos otros países latinoamericanos, etcétera. El presidente de Panamá, no este que acaba de entrar, el anterior, el que está en la cárcel, era supernumerario del Opus Dei por tranzas, etcétera. Entonces, sí hay, incluso también en el golpe contra Zelaya en Honduras, se señaló la participación del Opus en la coordinación del golpe contra Zelaya. Entonces, creo que esto es muy importante tomarlo en cuenta. Después está el papel del cardenal Cipriani, que lo acaban de sacar, de descontinuar, por así decirlo, mandarlo de mérito en Lima, pero fue el cardenal primado. El Opus tiene el 25% de varios episcopados, por ejemplo, el 25% del episcopado peruano. En Argentina tienen alrededor del 20% del episcopado, etcétera, ¿no? Y otros países. Entonces, tienen una presencia muy importante en Paraguay, aunque ahora le dieron de baja al obispo de Ciudad del Este porque contrató para que le llevara al seminario a un conocido pederasta, un sacerdote que estaba como reciclado, pero también le daba posada a algunos sacerdotes con captura recomendada en Argentina por participar de crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto? Y estaban en Ciudad del Este dando misa, etc. Ciudad del Este es una ciudad muy importante de Paraguay que está en lo que se llama la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Entonces, el desafío del libro de Virginia es entender cómo piensa, a qué está dispuesto un sector de la sociedad. O sea, esas mujeres de clase alta, en su mayoría, que van a estar bañándose con agua fría, durmiendo en una cama de tablas, ¿no? Dedicándose a todo el asunto. Entonces, y son varios, según los cálculos que sí lo creo, los cálculos de Virginia son 45.000 mujeres. Entonces, ese es el desafío. Lo de las numerarias auxiliares es quizá el punto más débil que tiene en este momento el Opus en el contexto de los derechos de la mujer, el outsourcing, los derechos laborales, etcétera. Es realmente, aunque en su momento está pensado con esa mentalidad
de servidumbre, de oligárquica. Acabo de leer un libro muy interesante sobre Chiapas, las condiciones de vida del estado de Chiapas en los años 40, 50, 60, de que los indígenas tenían que bajarse a la calle cuando venía un ladino, los principales, o sea, el enganche, que el estado de Chiapas participaba del enganche forzoso de los indígenas para llevarlos a trabajar a las haciendas, etc. O sea, ese es, y cuando el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán va de director del Centro Coordinador Indigenista, lo acusan de comunista, etcétera, porque simplemente pretende que se aplique la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. No digo que la socialización de los medios de producción, ni ninguna cosa de ese tono. No, que no lo pueden enganchar y llevarlos obligados a trabajar a las plantaciones de la costa del estado de Chiapas. ¿Sí? Y entonces el gobierno del estado de Chiapas metía presos o detenía y los llevaba a trabajar en forma forzosa y le pagaban cualquier cosa, ¿no? O sea, entonces debemos entender que en eso, que haya un grupo de clase alta que construya ese concepto de las numerarias auxiliares es totalmente consistente con las ideas de hace 50, 60 años, ¿no? O sea, ¿por qué a muchas empleadas domésticas se le dice la criada? ¿No? Porque eran niñas que eran entregadas por sus padres a gente de una posición económica significativa y las criaban, ¿no? O sea, y se generaba una relación de trabajo servil, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, quiero que quede claro, no justifico nada, pero debemos entender, y quizá el desafío que tiene el Opus ahora es entender los signos de los tiempos, entender esos cambios, ¿no? Porque una de las últimas pláticas que pude tener con alguien del Opus fue que yo le dije, oye, yo me compro todos los años el anuario pontificio de la Iglesia Católica y el anuario estadístico de la Iglesia Católica y hago estudios de cómo crece, etc. Y entonces le dije, oye, pues la cifra del Opus ya van como 10 años prácticamente que ustedes están en 82.500, 600, 82.100, así, bueno, están, iban creciendo, porque ahí en el anuario pontificio salen los datos de cada orden y congregación religiosa, ¿no? Y entonces iban creciendo y ahora se estancaron. Y me dijo, bueno, Elio, tú sabes que, no te hagas, me dijo, tú sabes que el proceso de secularización es muy grande, ya esta oferta de santidad que nosotros tenemos, que estamos por supuesto convencidos de que es lo mejor, ¿no es cierto? O sea, pero como que la juventud ahora está en otro patín, ¿no? Fíjate ahí tus alumnos de la ENA, no, le dije, hay algunos que son muy piadosos, hacen evangélicos, ¿no? O sea, dejan de beber, de drogarse, etcétera. Hasta tenemos pentecostales en la ENA ahora. Entonces, este es el problema, que es este desfase entre lo que en un momento se proponía y lo otro. Ahora, también quizá habría que tratar de entender, que es otra parte del trabajo muy interesante de Virginia, las mujeres que se van. O sea, este trabajo sobre que se van. Yo tengo el relato de una aspirante que no duró mucho tiempo. Bueno, tengo varios relatos, pero este era el más simpático. No, me dice, eso de despertarse a las 6 de la mañana, bañarse con agua fría y la cama, no manches, no, me dijo, eso estaba muy duro, yo me fui, ¿no? O sea, una vez me contó su experiencia, pero tienen cuadros importantes, ¿no? O sea,
Pero además, cuidado, en este momento se está haciendo, creo que en Nueva York, un juicio al fundador de ese grupo que se pronuncia Nexum, algo así, que son consonantes muy extrañas, y el cuate no iba con indígenas campesinas extraviadas así en el medio del rancho, sino que reclutaba empresarias, ejecutivas, etcétera, y les lavaba el cerebro, lo que ustedes quieran definir, ¿no es cierto? Y las tenía de esclavas sexuales y las marcaba con un hierro y una serie de cosas así. Y aquí en México estaban protegidos hasta que llegó la Cuarta Transformación y entonces, porque Emiliano Salinas, Ocelli, el hijo mayor de Salinas, es parte de este grupo, entonces estaba aquí guardadito, pero cuando cambia la coyuntura, el FBI se lo lleva a Estados Unidos y entonces le pueden hacer el juicio. Entonces, en ese sentido, a mí también me parece muy interesante de Virginia cuando trabaja los planteos de Eric Fromm y el miedo a la libertad, etcétera. O sea, ¿qué es lo que en intelectuales, porque reclutan cuadros en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Historia, en Letras, etcétera? O sea, lo de las numerarias auxiliares es el punto así, podríamos decir, marginal del asunto. Que podríamos decir que está en esa cultura de la criadita y de esta mecánica de los papás de entregar sus hijas para que progresen, y bueno, toda una idea que podían tener hace tiempo, no es que uno comparta ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí no, aquí tenemos gente de la UNAM, fuertemente involucrados en todo esto, ¿no? Entonces, les cuento dos anécdotas. Fui a un congreso de filosofía en Panamá y resulta que yo había invitado a dos filósofos españoles. Uno era una mujer muy feminista, así, muy alternativa, de Barcelona, por cierto, y el otro era un profesor de la Universidad de Navarra, que evidentemente era del Opus. Y cuando compraron los pasajes para que fueran, como era un hombre y una mujer, los de la compañía los sentaron juntos y le pusieron señor y señora, ¿no? Y muy a la española era la señora del cuate. Entonces, la mujer viajó sola y el otro cuate no se subió al avión, sino que se hizo comprar otro avión, otro vuelo, y vino por separado, ¿no? Como decía Escrivá, entre santa y santo, pared de cal y canto, ¿no? O sea, y entonces, y la colega estaba sacadísima de onda y decía, bueno, pues yo no le hice nada, no, el problema, le decía, no es tuyo, es del caballero, ¿no? Etcétera. Y hay un chiste que dice que un día San Pedro decidió que tomarse un día de descanso, porque eso de estar todos los días, a toda hora, ¿no? Viendo quién entra y no entra al cielo, entonces le llama a uno de los arcángeles y le dice, no, échame la mano. Y entonces el cuate dice, pero ¿cómo hago, no? O sea, yo no tengo tu experiencia, etc. No, le dice, esto está muy fácil. Aquí pone un billete de 100 euros y aquí la Biblia. Y entonces le dice al cuate que va llegando que elija, y si agarra la Biblia, para el cielo, y si agarra el billete de 100 euros, al infierno. O sea, no hay tanta votación como tú proponías. Y entonces, pero acá le dice, te dejo mi celular para que me llames por cualquier... Y entonces ella me dice, ¿qué hago? ¿Qué pasó? Se puso a leer la Biblia y después agarró el billete de 100 euros y lo puso de señalador y se fue. Ah, no, déjalo pasar, es del Opus. Muy bien, muchas gracias al doctor Manferrer por su exposición.
Y ahora vamos a escuchar a la autora con mucho gusto para que nos dé sus experiencias en las investigaciones para lograr este trabajo. Gracias por estar aquí, a todos los que acudieron a nuestro llamado. Pues la historia de cómo llego yo al tema, me lo preguntaba aquí David Guerrero a la entrada, ¿por qué? A mí lo que me llama la atención es por qué se puso a estudiar a las mujeres del Opus. Y entonces le comenté, fíjate, que hace unos días, al invitar a una amiga, también me dijo, académica de mucho reconocimiento, me tienes que contar por qué las mujeres del Opus. Entonces, el tema es sugerente, pero también despierta mucha curiosidad. Y a mí, la verdad, yo creo que fue la curiosidad lo que me llevó primero a esto. En general, el tema era el Opus Dei, y después me enfoqué a las mujeres, pero mi estudio completo es sobre el Opus Dei en México. Entonces, les comento rápidamente que la historia del Opus Dei en México no está escrita. Elio, a ver si lo hacemos. Para entonces yo entrevisté a muchos numerarios y numerarias, esto fue en los años 90, que eran los pioneros, eran los que habían llevado a cabo la promoción en México. Entonces tuve el privilegio de conocer al primero y a la primera, que fueron numerarios aquí en México. Tengo cartas de Amparo Arteaga y me entrevisté con César García Sarabia, sobrino del piloto aviador legendario de principios del siglo XX, militar él, y bueno, fui un oído privilegiado, me recibió en su casa de Las Lomas varias veces y desafortunadamente pues dejé de acudir yo por no sé qué razones, pero en realidad ahí, Elio, fui yo la que ya no continué, era un poco distante y me agobiaba un poco la vida en ese momento, entonces yo desperdicié un poco esa vía. Yo entré con el pie derecho al Opus. Yo llegué a la oficina y dije que era de la UNAM, que estaba haciendo un trabajo sobre el Opus Dei en México, y me dijeron, puertas abiertas, lo que quieras. Te vamos a presentar a Consuelo Montelongo y tú lo que quieras te lo va a dar Consuelo. Pero yo después investigué que el Opus no es tan inocente, Elio, en este sentido. El Opus tiene, dentro de sus reglamentos, tiene que todo aquel que se acerque a querer estudiar al Opus debe de ser acompañado por gente del Opus. No nos dejan libres. Entonces, Consuelo siempre estuvo a mi lado, era encantadora, finamente arreglada, de un trato exquisito, y era de la segunda promoción de las mujeres aquí. Y me presentó a todas las pioneras que yo les solicité. No hubo ninguna restricción. Visité la ciudad emblemática, porque es prácticamente una pequeña ciudad, que es Montefalco, la primera o una de las primeras ex haciendas que les regalan. Las grandes familias, los García Pimentel, o sea, esos grandes apellidos que hay en México, recibieron al Opus y les regalaban las cosas así, para que ellos promovieran su fe. Era el momento de Miguel Alemán, cuando esto sucede aquí en México. Y era también una política del Estado español, Hortensia, promocionar a todas las órdenes religiosas que se pudiera para que vinieran a México, porque México era un reto por sus leyes y por este distanciamiento con la Iglesia. Entonces, para los del Opus Dei y para la Iglesia Católica, podríamos decir en primer lugar para la Iglesia Católica, el martirio forma parte
de una obligatoriedad que tiene todo católico que se precia de serlo, es decir, entregarse en cuerpo y alma a su fe. Y entonces México, primero España, era el reto de ser un mártir. Por eso Escrivá y toda su gente van a ser mártires. Escriben unas apologías de ellos increíbles, ¿no? Que si lees lo que pasaba a la gente común y corriente, pues no tenía nada que ver su sacrificio enorme al cruzar del lado republicano para el lado nacionalista. Entonces, todo ellos lo hacen enorme, y entonces pues van atrayendo a la gente porque dicen que están haciendo algo que va mucho más allá de lo que la vida ofrece. Entonces ellos son mártires. Y entonces van a ir a los lugares como en ese caso México. Pero además México tiene la característica, está junto a Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos el protestantismo era el reto de ellos. Entonces ellos van a donde hay retos. Eligen muy bien los sitios a donde llegan. Por eso también cuando llegan a la punta, a los altos empresarios, a los altos políticos, que sin entender mucho de lo que les están hablando, les dicen, sí, hombre, ¿qué cosa quieres? ¿Quieres esa? Aquí decían, queremos exención de impuestos. Sí, entonces el secretario les daba exención de impuestos para ir edificando ellos sus enormes edificios y grandes construcciones que tienen en México, pero que si ustedes van al registro de la Secretaría de Gobernación, resulta que el Opus Dei no tiene nada, no es dueño de nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todas las propiedades están a nombre de los numerarios particularmente. Y como son ellos laicos, entendidos en el sentido religioso, es decir, son hombres y mujeres que viven en el mundo, que no son religiosos, entonces tienen todos los derechos civiles, por lo tanto ellos tienen que hacer el trabajo que los sacerdotes ahora de la Santa Cruz no pueden hacer. ¿Por qué? Porque son sacerdotes. Entonces, mientras los otros sí pueden hacer todo este trabajo, pero además, independientemente de toda esta base material que existe, de veras yo por eso le puse el título Mujeres Creyentes, de veras lo creen. O sea, mi empatía por las mujeres que yo entrevisté fue grande. Hubo una de ellas que me dijo, a ver Virginia, tú has visto, y estaba en ese momento lo de la Revolución Zapatista, tú conoces a Ramona, tú conoces a todas, y mencionaba, y era esta mujer. Bueno, pues así como ellas se entregan en cuerpo y alma a esto, así me he entregado yo al Opus Dei. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tú te sorprendes tanto de esto? Yo también he hecho obra social, y entonces ella hablaba en ese sentido y narraba, y esta mujer era sobrina del ministro de Educación, del secretario de Educación de Lázaro Cárdenas, era sobrina carnal, o sea, provenían por ejemplo, este señor que se mató recientemente, el ex gobernador con su mujer, Moreno Valle, toda la familia Moreno Valle tiene vínculos con el Opus Dei. Entonces, los Legorreta tienen, los de Televisa, Azcárraga, todas esas, Gastón Azcárraga era un participante activo de esto. Entonces, aquí lo interesante, yo le contestaría a Hortensia cuando dice, también yo un poco estoy aquí como un reto que me impuse. Yo lo pensé cuando te lo ofrecí, pero yo consideré que precisamente por ser una mujer que se dedica al estudio de las mujeres y particularmente de los feminismos, tenemos que conocer la otra cara de esas otras mujeres que no piensan como las feministas, no piensan como ellas, pero son mujeres que existen y en determinado momento han tenido mucha más influencia que los grupos radicales o los grupos que promueven los cambios a favor de la mujer. Están ahí.
y están en sus colegios muy bien puestos. La Ciudad de México está llena de colegios de ellos y los padres de familia están muy contentos de tener a sus hijos ahí. Existen, son reales, y ese interés por tener ese apego también en un mundo de riqueza, que Elio trabaja excelentemente. La teología de la prosperidad. Nosotros hemos hablado de la teología de la liberación de los pobres, pero esta es la teología de los ricos. Existe, es poderosa, influye mucho. Tenemos que conocerlas. Y más en un momento como, bueno, me parece que el libro ha sido oportuno también porque hay que conocer a los sectores de la derecha. Y estas mujeres son de derecha y estas mujeres tienen mucho poder. Y entonces, a veces me pienso un poco lo que pasa en México, en la historia sobre todo. Estamos junto a los Estados Unidos. Estamos imitando casi siempre sus modelos culturales y no se diga toda la infraestructura económica y demás. Y resulta que los alumnos en historia y los profesores en historia se niegan a estudiar Estados Unidos. Entonces digo, bueno, entonces ¿cuándo vamos a comprender el mundo? Así yo digo, del mundo feminista. Para que comprendamos el mundo feminista, tenemos que comprender a las otras, porque son muy activas y conocen muy bien toda la teoría feminista, porque además de las mujeres administradoras, están las mujeres que se dedican a leer todo lo que Debate Feminista produce y se van a encargar de ir contestando en distintos medios, aunque no se den a conocer, están contestando, rebatiendo y están peleando de manera mucho más inteligente que cuando se pelea de frente. Hay mujeres, yo cito por ejemplo aquí a una supernumeraria de la familia los Gutiérrez Cortina, que son los constructores más poderosos aquí, son del Opus Dei, toda la familia es. Son 11 hijos o no sé cuánto. Ahí también hay un detalle, no solamente en cómo se visten, sino en cómo se reproducen cuando son supernumerados. Entonces, Paz Fernando Cueto escribe en el Reforma y constantemente está, o sea, si hay alguna propuesta feminista, ella va a estar trabajando desde allá. Entonces, bueno, a mí me parece que a veces es mucho más importante para el triunfo de cualquier reivindicación, movilización o lo que sea, conocer la otra parte. A nosotros nos conocemos, sabemos cómo pensamos, pero saber cómo va a reaccionar el otro, aquel contra el cual van nuestras ideas, ahí es donde yo considero que está el valor del texto. Después de que yo entrevisté a estas mujeres, que les digo, las respeté porque finalmente fueron como todas nosotras, mujeres que tomaron su opción, decidieron que esa era la mejor y es respetable también. En el asunto de la castidad sí son verdaderamente tremendas porque ellas van en contra de cualquier tipo de pensamiento. La castidad se vive, el celibato es no tener trato sexual, carnal, pero la castidad es no tener ni pensamientos, mucho menos sensaciones ni nada. Por eso es estar siempre ocupado, traer siempre, cuando yo iba con Consuelo en el auto, me decía, cuando se acababa la plática, Virginia, ¿rezamos un rosario? Y yo le dije siempre, no había problema. Ella seguía, guardaba su rosario y seguíamos conduciendo. ¿Cómo comen? Comen súper bien. Me invitaron también a una residencia y fui a una comida con ellas. Bueno, les voy a decir que ahí aprendí cómo se colocan los cubiertos, porque estaba verdaderamente angustiada yo de ver tantos cubiertos y era ¿cómo? ¿No? Y entonces, pues primero nos sentaron en una mesa, es un grupo como de 8 más o menos en mesas,
todas ellas son las numerarias, que son las de categoría, y empiezan a servir las numerarias auxiliares, vestidas de impecable uniforme y sirviendo en silencio nada más. A veces pienso que algunas de las cuestiones que ellos realizan verdaderamente son interesantes, ¿eh? Ahí nadie le dirige la palabra a la numeraria auxiliar más que la que dirige la casa. Es la única que da órdenes. Eso mismo sucede también con los hombres. Las mujeres le sirven a los hombres. Los hombres tienen prohibido mirar a las numerarias auxiliares, que son a las únicas que pueden ver, a las otras no las pueden ver, no las conocen. Se pueden hablar por teléfono, pero no se conocen. Ahí literalmente la invisibilidad de la mujer es real, no a veces ciertos cuentos que nos cuentan por acá de que las mujeres somos muy invisibles. No, ahí verdaderamente no se ven, ni se oyen, ni se ven. La señora entra, sirve, nadie le dirige la palabra, nadie la mira ni le dicen gracias. Todo eso está prohibido. Entonces, hay una jerarquización muy marcada y una ritualidad en todo lo que hacen. Sus comidas son rituales. Todas las actividades son rituales y tienen horarios fijos. Hay el momento del silencio mayor, que es cuando se duerme y no se puede hablar ya nada. Hay la del silencio menor, que es un ratito de siesta. Hay conversaciones muy interesantes, pero si ustedes me dicen, ¿y esas mujeres estaban inconformes? No, estaban bien contentas. Y las que estaban inconformes y se salieron, no me quisieron dar ninguna entrevista, por más que les insistí. Tuve la oportunidad de conocer a una mujer encantadora que fue pionera, que llegó con Guadalupe Ortiz de Landazuri, la mujer que fundó aquí el grupo de mujeres. Y esta mujer, ahorita se me olvidó su nombre, eran tres, y era Guadalupe, la primera era esta mujer que se salió del Opus y fue la que me dio la entrevista, pero ella quedó en buenos términos con el Opus. O sea, se puede salir uno del Opus sin romper con el Opus. ¿Y esto cómo se hace? Dejándole todos tus bienes, dándole una mensualidad y siguiendo una ritualidad y todo, pero desde tu casa. Entonces ahí no hay ruptura. Y entonces esta mujer se casó con un historiador conocido, Guigberto Moreno, pero según una amiga vivieron siempre en castidad los dos, ¿no? Entonces, no solamente eso nos devela también un mundo un mundo íntimo, el cual desconocemos, las distintas maneras de la sexualidad, de vivir la sexualidad. Cuando yo fui a María Esther, se llamaba, ella ya murió. María Esther me concedió la primera entrevista, me habló toda su historia, me describió a Guadalupe, que casi era un ogro y ahorita está en proceso de santidad. Me contó todo. A la siguiente vez que voy, me dijo, me prohibieron hablar contigo. Y como sea, de todos modos, yo estaba ahí y continuamos la conversación. Pero frente a eso, mis escrúpulos pues ya me impidieron grabar y todo. Pues bueno, la escuché y le dije, ¿por qué? Si quieres hablar con alguien, ve a la oficina de la prelatura y entonces ahí te contestarán. Esa fue la única exnumeraria con la que yo pude hablar. Las demás me dijeron que no, pero testimonios cercanos me dicen del gran, que conocen a gente que se sale, del gran dolor y de la gran
esta deconstrucción de la personalidad, esto de desvestirlas, desnudarlas completamente, que se deconstruyan, esto, que vayan tirando todo esto, afectos, apegos, les genera un gran costo emocional, no solamente a las mujeres, a los hombres también. Como me enfoqué más a las mujeres, quedan tan dañadas, que el temor y todo esto, y también, sobre todo, el temor a la obra, les impide de hablar. Entonces, yo creo que la diversidad de ser mujer pasa por ser mujer del Opus, pasa por ser mujer legionaria, pasa por ser mujer católica común y corriente. Y contestando una pregunta de las que se hizo, Hortensia, ¿no son del PAN? ¿O son del PAN cuando gobierna el PAN? ¿Son del PRI cuando gobierna el PRI? Y ahora se acercarán a los de la Cuarta Transformación porque ellos están con el poder, ellos no están con los partidos. En la medida en que los gobiernos los apoyen, ellos estarán colaborando. En la medida en que sean atacados, no colaborarán. Son personajes de gran inteligencia, y aquí es donde una pregunta no te surge a ti, pero a mí también. A Helio también le surgió la pregunta. ¿Por qué las personas con tanta inteligencia desarrollada, por qué inclusive con tanto poder, con tanta capacidad de elección, por qué optan por pertenecer a un grupo sectario de los que existen mucho en la Iglesia? Y termino con esto diciendo, el Opus Dei, decía José María Escrivá de Balaguer, que tiene una impresionante avenida viniendo del aeropuerto en Medellín, que se llama José María Escrivá de Balaguer. La mejor vía de Medellín se llama así. En Colombia, muy fuerte el Opus Dei. En Venezuela, muy fuerte el Opus Dei. Vean la historia, lean la historia. Ellos están ahí. Sí. Casi en cada golpe de Estado va a haber gente de ahí, de ellos, en América Latina. Tuvieron una aceptación muy fuerte. Bueno, pues ellos forman parte de este grupo que de un grupo mayor siempre se desprende por inconformes. Tú perteneces a un grupo, yo creo que eso se está dando mucho también en el feminismo ahorita. Perteneces a un grupo, pero te empieza a molestar o la pasividad o la radicalidad o lo que sea de ese grupo. Entonces te sales y formas otro grupo. La Iglesia está formada y por eso ha sobrevivido, porque la Iglesia Católica siempre está cambiando y se está transformando, y son estos grupos, precisamente estos grupos como los del Opus Dei, los que van haciendo esas tareas que la Iglesia necesita para irse reforzando. Entró con su lenguaje, y aquí viene lo del trabajo, entró con su lenguaje. Vamos a reforzar a España, vamos a reconstruirla con mucho trabajo, ofreciéndolo a Dios. Cada trabajo es digno, todo lo que hagamos es digno para Dios. Esto nos va a llevar hacia la santidad. Por lo tanto, hagamos, tú barrendero, haz tu tarea como debe ser. Tú, madre de familia, haz los mejores hijos que puedas hacer. Tú, niño, estudia muy bien en tu escuela. Tú, policía, haz el mejor trabajo. Solamente así se va a construir mejor una sociedad. Por eso también han funcionado y han entrado muy bien en la siempre conflictiva América Latina. Pues ahí está el libro. Espero que le tengan la paciencia de terminarlo, y ojalá que haya sido pues interesante lo que yo les he comentado. Y por supuesto agradezco a Helio y agradezco a Hortensia
la gentileza de haberlo leído. Elio siempre tan apegado a todos los movimientos religiosos, todo lo conoce Elio, y siempre un gran amigo. Hortensia, que tal vez no se acuerde, pero Hortensia oyó una versión en un encuentro de ahí del entonces PUEG, y me hiciste muchas correcciones a mi trabajo. Pero las hiciste con ese tono tan amable, tan considerado, que yo me quedé prendada de ti. Te lo agradecí mucho, porque centraste mucho mis inquietudes, mis ideas, y entonces por eso tú tenías también, como Elio, esa participación en un trabajo que corrigieron, que trabajaron y que me ayudaron a mejorar. Es mi agradecimiento para ellos y mi agradecimiento a Gabriela, que de manera tan amable ha dirigido la sesión, y al INERM, a Pedro Salmerón, que le dirigí la petición para presentarlo aquí con ustedes, y me dijo: me encanta la propuesta que está haciendo, pero mándeme el libro, primero lo leo y después veo. Estamos aquí, entonces gracias también a todo el personal del INERM por su amabilidad. José David Guerrero, atentísimo conmigo para proveer todo, entonces muchas gracias, y gracias a ustedes por haber venido. Bueno, con esto damos por concluida esta interesantísima mesa. Estoy seguro que muchos de nosotros nos sorprendimos por los diferentes puntos de vista y las informaciones que el día de hoy cada uno de ustedes nos regaló. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México otorga el presente reconocimiento a Virginia Ávila García por su valiosa participación como conferencista en la presentación editorial Las mujeres creyentes y el Opus Dei, identidades en el trabajo mediante la fe. Muchas felicidades, firmado por nuestro director Pedro Salmerón Sanginés. Felicidades. Muy interesante. También agradecemos la interesante participación de la doctora Hortensia Moreno. No, al contrario. Y por supuesto también del doctor Elio Mansferrer. Aquí tienen, doctor. Bueno, nuevamente muchas felicidades, doctora, y muchas gracias a todos los asistentes esta tarde. Y bueno, todas las semanas tenemos eventos, tenemos cursos, los invitamos a que visiten nuestra página y puedan enterarse de nuestras diferentes ofertas para ustedes. Gracias y buenas tardes. No, muy interesante porque yo… Gobierno de México.